En esta parte del curso se estudian las causas de los diferentes tipos de movimiento que fueron expuestos anteriormente, a través de lo que se conoce como las leyes de movimiento de Newton o simplemente las leyes de Newton. Las leyes de Newton no son para nada evidentes. Por siglos, la mecánica estuvo dominada por las ideas aristotélicas. Para Aristóteles, el estado de movimiento natural es el reposo y los cuerpos solo abandonan este estado si se les aplica una fuerza. Veamos ejemplos de lo que observamos en la vida cotidiana. Esta situación es común, es en la cual un objeto se deja caer desde una altura respecto del suelo. En esta otra situación, vemos cómo un objeto resbala por una rampa curva y golpea a otro que se encontraba quieto. En ambos casos, vemos cómo los objetos tienden siempre hacia el reposo. Hizo falta mucho tiempo para que estas ideas fueran controvertidas. Galileo da comienzo a una nueva era en la ciencia y propone lo que ahora se conoce como la primera ley de Newton. Bueno, vamos a enunciar ahora la primera ley de Newton o ley de inercia. Para esto, primero veamos la siguiente situación. En ella encontramos una partícula aislada. Como esta partícula no está interactuando con ningún otro cuerpo, se mueve a velocidad constante, es decir, con la misma magnitud de velocidad y en línea recta. Esto nos va a permitir enunciar lo siguiente. El estado natural de los cuerpos es mantenerse a velocidad constante. Este estado es interrumpido cuando existe una fuerza o una interacción con el ambiente que produce una aceleración. La segunda ley de Newton tiene que ver precisamente con la fuerza y su relación con la aceleración. Antes de continuar, hablaremos del concepto de masa. Para esto, vamos a realizar el siguiente análisis. El objeto que vemos acá se conoce como balanza. Como hemos hecho anteriormente, tomamos un objeto como referencia o patrón y le asignamos el valor de una unidad de masa. Es decir, esa masa roja va a tener una unidad de masa. Si se quiere saber cuánta masa tiene algún otro cuerpo, hacemos la comparación. Para esto, colocamos en un brazo de la balanza el objeto con masa desconocida, en este caso el amarillo, y observamos que la balanza se desnivela. Entonces, comenzamos a agregar objetos con la masa patrón hasta que se nivele nuevamente. Con una sola masa se va hacia el lado del amarillo. Colocamos una segunda unidad de masa. Sigue desnivelada. Y se sigue el proceso, en este caso se colocan 3 unidades de masa hasta que la balanza quede nivelada. El número de masas con una unidad de masa nos indica el valor de la masa desconocida. En este caso, el objeto amarillo tiene 3 unidades de masa. Actualmente, a la unidad de masa en el Sistema Internacional de Unidades se le conoce como kilogramo. Se simboliza con las letras Kg y hasta el 2019 el cuerpo patrón aceptado fue una aleación de platino e iridio en forma de cilindro circular recto, como este que está acá en la figura, el cual se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Recientemente se hizo una redefinición del patrón, cuya definición está fuera del alcance del contenido de este curso. Ahora vamos a plantear la segunda ley de Newton. Empezamos con lo siguiente. Tenemos un cuerpo de masa m y sobre él actúa una sola fuerza F. La aceleración resultante de este cuerpo va a ser igual a esta fuerza F dividida por la masa del cuerpo. Si en cambio tenemos el cuerpo y sobre él actúan varias fuerzas, como por ejemplo estas 3, o podrían ser muchas más, entonces la aceleración resultante del cuerpo va a ser
la suma vectorial de todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo dividida por la masa del cuerpo. Esto nos permite enunciar: si sobre un cuerpo actúa una fuerza F, la aceleración resultante es esa fuerza sobre la masa. Y si sobre el cuerpo actúan muchas fuerzas, la aceleración es el resultado de sumar vectorialmente todas las fuerzas y dividir por la masa. Ahora, hay algo que debemos analizar. Una fuerza es una interacción entre cuerpos. Entonces podemos decir que el ambiente interactúa con el cuerpo. Esto pues es la fuerza, la interacción entre el cuerpo con todos los demás objetos que estén en el ambiente. Y asociado entonces a la suma vectorial de todas las interacciones que tenga el cuerpo con el ambiente, viene la aceleración que este cuerpo tiene. Hay una cosa importante: la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. A esta unidad se le conoce como newton y es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo. Como veremos en los ejercicios resueltos, un conocimiento de todas las fuerzas conduce a un conocimiento de la aceleración. Y si además conocemos las condiciones iniciales de posición y velocidad, podremos conocer el valor de la velocidad y la posición para tiempos posteriores. Es importante aclarar que a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se le conoce también como fuerza neta. Ahora enunciaremos la tercera ley de Newton. Para esto entonces analicemos primero la siguiente situación. Tenemos un cuerpo de masa m y un segundo cuerpo, que en este caso sería una persona. La persona y el cuerpo de masa m están interactuando entre sí. Al cuerpo de masa m llamémoslo cuerpo C y a la persona llamémosla cuerpo P. Entonces, la interacción entre ellos tiene la siguiente particularidad. Cuando la persona ejerce una fuerza sobre el objeto de masa m, el objeto de masa m ejerce también una fuerza sobre la persona con la misma magnitud, pero de dirección contraria. Esta es la tercera ley de Newton y la podemos enunciar de la siguiente forma. Si existen dos cuerpos que interactúan y si uno de los cuerpos ejerce una fuerza sobre el otro, aquel otro cuerpo ejercerá una fuerza menos F sobre el primero. A esta ley se le conoce también como ley de acción y reacción. Entonces, para nuestra situación de la persona y el cuerpo, la fuerza que la persona ejerce al cuerpo es igual a menos la fuerza que el cuerpo le ejerce a la persona. Estas fuerzas actúan en diferentes cuerpos y el signo menos indica que la fuerza que el cuerpo ejerce sobre la persona va en dirección contraria a la que la persona ejerce sobre el cuerpo. El uso de esta ley se verá más claramente con los ejercicios resueltos.